Habacuc capítulo 3, versículo 17. Leemos para gloria y honra del Señor. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Voy a titular esta palabra fe violenta. Cuando usted piensa acerca de la violencia, usted inmediatamente pone su atención en lo que son los noticieros, o el de la mañana, o el de las 6 de la tarde, o el de la noche. Usted piensa por un momento, y mi atención se pone en una foto que subiera con un comentario el pastor y cantante Marcos Yaroide desde República Dominicana. Una joven que presentan se acababa de bautizar hacía poco en su iglesia. Según lo que decía, estaba enamorada de Jesús porque había conocido el amor del Señor. Pero no sé si ayer, no sé si hoy, pasó por el lado de un oficial de policía y rozó con su vehículo, según lo que dice la nota. Y el oficial de policía sintió que ella violó o quebrantó su autoridad, persiguió a la muchacha, le disparó, y luego que le disparó se acercó y le dio un disparo en la cabeza, quitándole la vida. Y uno dice y se pone a meditar: ¿cómo puede ser que le pase esto a un creyente? ¿Cómo puede ser que uno pueda mantener la fe todavía en situaciones como estas? Déjenme decirle que ese sentimiento y esas interrogantes son normales en la vida de todos los creyentes a través de todas las épocas de la iglesia. El creyente ha tenido que batallar con el problema ético del mal, y hay mucha gente que abandona la fe, hay mucha gente que abandona los caminos del Señor, hay mucha gente que pierde la alegría de vivir, otros hasta se enferman cuando ven situaciones como estas. Pero el creyente que conoce la palabra del Señor, que sabe cuál es el plan perfecto de Dios para la vida de sus hijos, para la vida del mundo en el cual vivimos, permanece fiel sin importar la circunstancia que esté viviendo. Las palabras finales del libro del profeta Habacuc nos hacen a nosotros recordar que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es compasivo y que aún tiene paciencia con el malo en el mundo, pero que a pesar de que tiene paciencia con el mal en el mundo, tiene un plan para acabar con el mal, tiene un plan para eliminar la maldad, tiene un término seguro para acabar con la injusticia, con el pecado. Y lo que hace el profeta Habacuc es que nos lleva a través de un hilo de pensamiento de las mismas interrogantes que se nos presentan cuando nosotros vemos tanta violencia en el mundo. Nos lleva a través de ese hilo de pensamiento en el que pasa por estados de ánimo, en el que dice: ¿será que Dios está en control? ¿Será que Dios sigue siendo el Dios todopoderoso que la Biblia describe? ¿Será que Dios algún día detendrá o frenará la maldad en el mundo? Y entonces en el mismo libro da las respuestas que nosotros necesitamos oír en momentos como los que yo les acabo de describir de violencia. Sin importar, mi amado, que usted esté viviendo, sin importar que los acreedores le digan: el mes próximo te van a quitar la casa, o que tú recibas una carta de despido que diga que van a terminar con tu empleo y vas a tener que perder tu carro que has estado pagando porque no vas a poder cumplir el pagaré del vehículo, sin importar que el reporte del médico llegue diciendo que hay una enfermedad que golpea tu cuerpo y que
va a representar muchos gastos y mucho sufrimiento, tú tienes que recordar que Dios todavía sigue en control y sigue siendo fiel con los que ama. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Toca al que está a su lado y dígale: Dios quiere hablarte, no te distraigas. Las palabras que leemos en Habacuc capítulo 3 se han convertido en el cántico universal de los creyentes a través de la historia. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. El Habacuc dice, y esto es una profecía cantada que se la entrega en algún momento al director del cántico en el templo, para que resuene en el corazón y en el pensamiento de los creyentes, y para que nosotros la escuchemos, la hagamos que se nos meta al alma y se la prediquemos al diablo, a los demonios, al reporte financiero, a la circunstancia que estemos pasando. Aunque todo falte, aunque parezca que todo se sale de control, mi fe será más violenta que la maldad que hay en el mundo o que la maldad que me rodea. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Observe que dice: el Dios de mi salvación. Observe que dice: no el Dios que evita que tú enfrentes problemas o dificultades, no el Dios que evita que llegue la enfermedad o que llegue el reporte financiero o que tengas que enfrentar un divorcio insoportable, sino el Dios que vendrá y te salvará sin importar la circunstancia, cuando tú permaneces fiel y te aferras a Él con toda tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. Dice: el Dios de mi salvación. Significa Dios mismo vendrá y te salvará. Habacuc tiene una interrogante al ver el mal, y la interrogante es: si tú eres un Dios bueno, misericordioso, ¿hasta cuándo clamaré y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea violencia? Dice el capítulo 1, los versículos 1 y 2. ¿Por qué permites que yo vea esto? Y yo creo que Dios tiene un plan por el cual permite la maldad en el mundo. Los filósofos, los apologistas o defensores de la fe de la iglesia contra el ateísmo, contra los escépticos, contra los que dudan de la existencia de Dios, dicen que una de las razones por las cuales Dios permite el mal es para que nosotros valoremos el bien que existe en el mundo. Es para que, así mismo como el dolor cumple un propósito, porque si no tendríamos dolor en nuestro cuerpo, entonces no tendríamos la advertencia de que nuestros cuerpos peligran cuando nos enfrentamos a algo que nos puede cortar o nos puede quemar. Entonces no reaccionaríamos de la misma manera. El mal es permitido por Dios para despertarnos a la realidad de que nosotros tenemos que caminar procurando el bien, buscando la bondad. Hay una palabra dada por el libro del profeta Isaías en el capítulo 3, si mal no recuerdo, versículo 10, donde se presenta el cuadro de hecatombe, de desastre, de violencia que había arropado el pueblo del Señor. Y algunos habían perdido la fe. Algunos dijeron: no sirve de nada caminar de la mano con Dios, no sirve de nada seguir nosotros la buena pisada cuando vemos que el malo prospera. Y el profeta Isaías dice: dile a mi pueblo, dice Jehová el Señor, dile a mi pueblo, decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Mas ay del impío, mal le irá, porque según las obras que ha hecho, así será recompensado. Cuando la Biblia habla del justo, habla de una persona que camina en rectitud,
Habla de una persona que no se siente bien cuando miente. No es que no miente, a veces miente, pero no se siente bien cuando miente. Algo se despierta en su interior. Habla de una persona que aborrece la injusticia, aborrece el mal, aborrece el pecado, aborrece todo lo que está en contra de la santidad de Dios. Por eso es justo, que sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, que a lo malo dice malo y a lo bueno dice bueno, que sabe distinguir entre lo que está correcto y está incorrecto. Y cuando habla del impío, hace una diferencia categórica de lo que tiene que ver con una persona malvada, una persona que se niega a observar las leyes naturales, las leyes establecidas por el Señor, que simplemente te dicen que cuando tú haces algo malo hay una luz en tu conciencia que se enciende y te dice está mal, sin que tú lo hayas leído en la Biblia. No hace falta que te diga que el adulterio está mal, que el robar está mal, que hacer un sinnúmero de cosas, o que la violencia, el homicidio está mal. Tú sabes que está mal porque hay una ley escrita en tu conciencia, pero aún así, como eres impío, te rechazas o niegas el obedecer al dictado de tu conciencia. Eso es un impío. Entonces hace una diferencia entre lo que es el impío y el pecador. El pecador es una persona que camina sin Dios, que comete pecado, pero que de repente es un buen padre. Puede ser hasta una especie de moralista, puede ser hasta una persona que le haga bien a los demás o que sea misericordioso. Por ponerle un ejemplo de un pecador, un padre que de familia, pero que no procura llevar sus hijos a la iglesia, no lee la palabra, no le dice a sus hijos no digan malas palabras, no está correcto ser grosero, no sean malos con los demás, pero aún así se tira, ¿verdad?, sus pecaditos de vez en cuando. Es un pecador, pero no es un impío. El impío está en adversidad contra Dios, está en injusticia o en rebeldía abierta contra Dios. Por ponerle un ejemplo, Hitler era un impío consumado, y la Biblia dice por boca del profeta Isaías: ay del impío, mal le irá. Pero entonces amplía una sentencia que nos hace pensar, y la Biblia dice que tanto el impío como el pecador están bajo el peligro de caer bajo el juicio de Dios, porque aprendemos que el pecado, chiquito o grande, sigue siendo pecado, y que el único antídoto contra ese pecado es la justicia de Jesucristo. Entonces, ahí mismo, al describir a un justo, quedamos todos descalificados, porque de alguna manera el cometer pecado te hace un pecador. Si yo digo una mentira hoy, y verdad, y digo una mentira mañana, y sigo diciendo una mentira los 365 días del año, cuando termine el año, ¿cuántas mentiras dije? Los que entraron a la clase de cuántos días tiene el año, son 365 mentiras. Entonces usted está absolutamente, y yo, condenados. Pero la Biblia dice que la justicia que es por la fe es que usted y yo ponemos la confianza en Jesucristo, que nunca dijo una mentira, que nunca cometió un pecado, que nunca hubo un agravio en su boca, y al poner la fe en Él, entonces la justicia de Cristo nos es aplicada a nosotros, o nos es puesta en nuestra cuenta, aunque nosotros éramos pecadores. Y la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tú y yo, al poner la fe en Jesús, no somos impíos, no somos pecadores, somos pecadores perdonados y somos justificados por la sangre preciosa vertida en la cruz al poner la fe en Él. En otras palabras, esa palabra profética que dice: decida al justo que le irá bien, se aplica a ti y se aplica a mi vida. Esa palabra es para ti, dice Jehová de los ejércitos, porque pusiste la fe en Jesucristo. Aleluya. Por lo tanto, mis amados, la respuesta a la palabra de Habacuc: Señor, ¿por qué haces que vea el mal? Porque el mal tiene un propósito: despertar
la conciencia del hombre a la necesidad de que sin Dios no podrá lograrlo, no es autosuficiente, de que sin Dios será imposible lograrlo, de que sin Dios será imposible poder ver todos los días del año ininterrumpidamente que nos vaya bien, porque vivimos en un mundo infectado del mal. Vivimos en una ciudad tranquila, en una ciudad donde la violencia es poca, donde la delincuencia casi no se deja ver, donde nosotros no tenemos hierro en las ventanas de las casas. Déjenme no decir eso mucho, que empiezan a venirse de Nueva York y de todos lados a acabar con nosotros por aquí, o de Miami o de alguno de esos lados. Pero vivimos en una ciudad tranquila. ¿Cuántos dicen amén? No voy a decir lo otro que hacemos para no darle club a los ladrones, ¿verdad? Pero de repente han estado ocurriendo cosas alrededor nuestro. Hace 2 semanas atrás alguien viajó desde Tampa y acribilló a una familia que ni siquiera conocía, que no tenían relación con él. El hombre tenía el síndrome de posguerra o estaba enfermo, y nosotros entendemos que detrás de también las enfermedades existe la posesión demoníaca de los poderes de las tinieblas que entran a las vidas. Y crean estos trastornos, estaba escuchando voces, mató toda una familia. Esta mañana, mientras nos despertábamos, vimos el reporte del sheriff del condado diciendo que un grupo de empleados de la compañía de Pennsylvania Electric que estaban viviendo aquí, lo trasladó la compañía. Uno se levantó en medio de la noche y mató un grupo de personas en el lugar donde estaban, a batazos y puñaladas, y no saben el motivo por el cual lo hizo. Uno ni siquiera despertó, no sabe quizás siquiera por qué lo mató, pero sabemos que el diablo es un agente que anda suelto, y eso nos hace meditar. Y yo dije, bueno, vamos a cerrar un poco más las puertas, a olvidarnos menos el garaje abierto. Vamos a tener un poco de cuidado y de precaución, porque el diablo anda suelto. El diablo está tomando la mente de personas. Siempre hay un motivo por el cual ocurren estas cosas, pero otras veces ni siquiera podemos identificar el motivo. Es porque hay mal en el mundo. Tenemos que hacer 2 cosas, mis amados, ante esta realidad: tomar las precauciones del lugar como padres de familia, como personas responsables. Pero la iglesia del Señor, a la respuesta ética, moral del por qué existe tanta maldad en el mundo, ha tomado varias reacciones que yo quiero pasarle, y que son las reacciones que llevaron a Habacuc a terminar no perdiendo la fe, no de una manera en la que dijo Dios dejó esto al abandono y se fue, como algunos creen. La primera reacción es el tener la mirada puesta en lo perfecto, en la justicia de Dios, en la fidelidad, en su cuidado protector. No hay evento en la vida de los hijos de Dios que ocurra al azar. Creo que hasta una hoja que cae del árbol cae dictada por una ley de la mano de Dios. La Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que la voluntad de Dios así lo permita. La Biblia dice, hablando por los labios de Jesús a su iglesia: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Toca al que está a su lado y dígale: esa palabra es para ti. Vuélvase al que está al lado y dígale: también para ti. Primera reacción: mantener la mirada puesta en el Señor, en su fidelidad. Usted puede ser de esas personas que va a la escena de un tornado o de un huracán y mira todas las casas alrededor destruidas, las mira arruinadas, las mira que no tienen nada, las mira que la devastación pasó por ellas, y venir y plantarse allí y decir: ¿dónde estaba Dios cuando todo esto ocurrió?
pero no mira al niño en medio del tornado o en medio de la destrucción que quedó vivo. No mira la casa que quedó de pie allí y usted no sabe cómo quedó de pie. No mira a la familia que aunque perdió lo material, no perdieron la integridad física y todavía están vivos. Y usted tiene que reconocer que la providencia divina, la ley que hace que todos los eventos que ocurren en nuestras vidas obedezcan a un propósito eterno, preservó la vida de esa persona y de esa familia. Usted tiene que ser de esos que no mira el vaso medio vacío, sino que lo mira que está casi lleno, que mira que Dios está metido con usted en el problema, en la dificultad, en la tormenta, en el huracán. Si todavía puede contarlo es porque Dios no lo ha dejado y todavía sigue con usted. Y si alguien lo cree, denle la mejor adoración al Señor. Aleluya. La segunda actitud es esta: tener una fe violenta. Ese es el cántico con el que Habacuc cierra su libro de quejas. ¿Por qué es un libro de quejas? Está bien interrogarse, preguntar. Usted no puede ser un tonto, ¿verdad? Que le digan cualquier cosa y usted creerlo. Que eso es lo que yo le insisto a la iglesia. Si yo le digo algo, usted vaya a la Biblia a ver si está en la Biblia. Si yo le digo a usted, saquen sus chequeras, que por 299.99 usted va a recibir un milagro esta tarde, usted tiene que decirme dónde dice eso en la Biblia. No haga como los tontos, porque eso no es fe. Si a usted le dice allí hay un palo que brota sangre y está haciendo milagros, ¿dónde dice eso en la Biblia? Muéstremelo. Usted tiene que ser inteligente. Y Habacuc da aquí una señal. Habacuc 2:4 dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oiga lo que dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que hará que usted permanezca con alegría, con gozo, con entusiasmo? El tener una fe violenta. Vivir por fe significa que usted está seguro que Dios va a cumplir todas las promesas que ha declarado en su palabra sobre su vida, aunque la economía diga lo contrario, aunque aunque Hitler suba al trono de la nación, todavía Dios está por encima de Hitler gobernando. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hasta que el último detalle de su agenda se cumpla en mi vida, yo creeré que Dios está conmigo. ¿Qué es lo que hace? El justo por su fe vivirá. Nosotros fuimos muy golpeados emocionalmente con la partida de nuestros amados hermanos Raúl y Cristi. Muy golpeados. Yo soy el que hago el papel de más fuerte, porque me toca estar ahí, me toca hacer los funerales, me toca dar las palabras de ánimo. Pero solamente a veces Dios y yo, o quizás mis hijos, ven cuando las puertas se cierran y uno recuerda al hermano llegando con una chocolatada a tocarte la puerta, o la hermana Cristi a traerte unos frijoles. Pero ¿qué hace el creyente? El creyente dice: la tristeza la tengo yo, pero la alegría la tienen ellos, de que entraron victoriosos a la presencia de Dios y salieron de este mundo con la seguridad de que sus pecados han sido perdonados y lavados por la sangre de Jesús, y que la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y que hay una morada mejor en los cielos para los que confían en el Señor. Entonces, ¿qué hace uno?
pone su confianza en la fe, la Biblia dice que el impío es aquel cuya alma no es recta, mas el justo, usted y yo, que pusimos la fe en Jesús, por su fe vivirá. Gloria a Dios, qué hermoso eso. El justo por su fe vivirá. Eso es lo que hace el creyente para poder, luego de enfrentar dificultades, cruzar al otro lado y terminar con el cántico con que Habacuc termina su libro de interrogantes, de preguntas, de quejas. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece porque empieza a razonar sobre lo que ve en el mundo. ¿Por qué hay tanta violencia si Dios está en control? ¿Por qué hay tanto pecado si Dios está en control? No significa que Dios no tenga un plan para acabar con el mal. Significa que lo permite allí, porque el hombre está lejos de Dios. El hombre está lejos de Dios. Entiéndame algo, mis amados, y es que una de las cosas que el creyente debe hacer ante la injusticia y el pecado en el mundo no es llenarse de resentimiento contra Dios. Algo que yo les he enseñado es que usted puede hablarle a Dios cuando usted enfrenta cosas que usted cree que no son justas, que usted no se la merece, que usted no sabe por qué ocurre. Usted puede decirle a Dios: Señor, pero mira, aquí estoy, no he sido tan malo, pero usted tiene que tener cuidado cómo usted le habla a Dios. Usted tiene que acordarse que Dios es soberano, que Dios es santo, que Dios es perfecto, que su plan es siempre acabado y perfeccionado, aunque usted y yo no lo comprendamos. No importa que no lo comprendamos, pero su plan es siempre mejor que el nuestro. Entonces, ¿qué hace usted? Entonces mantiene la fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No he visto a Dios, pero estoy persuadido de que Dios es real y que Él va a recompensar a los que le buscan. No he visto a Dios, pero sé que sus promesas son en Él sí, amén, y Él las cumplirá. Y sobre lo que estoy orando, Él lo responderá si es lo mejor para mi vida. Entonces eso se llama certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. El justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué hace el creyente ante el pecado, ante el mal? En tercer lugar, lo denuncia lo que está mal, lo que es pecado. Eso es lo que hace el creyente. Y para denunciar lo que está mal, lo que es pecado, lo que hace el creyente es que tiene un clamor en el corazón, un clamor por la justicia de Dios, por la verdad de Dios, por la intervención del Señor. Primero volcándose en oración: Señor, trae limpieza a los aires de nuestra ciudad, trae limpieza a los aires de mi casa, a mi hogar, trae limpieza a nuestra ciudad, que no haya violencia, que no haya maldad, que no haya pecado, que no haya injusticia, que no haya tráfico de niños, que no haya prostitución, que no haya iniquidad. El impío dice: eso es normal, es natural que ocurra. Y entonces empieza a legalizar el pecado, como lo que estamos viendo en las ciudades del mundo. Tenemos ciudades enloquecidas, nuestros vecindarios. A veces usted cruza y puede contar las casas donde no hay fumadores de marihuana. Dice: no, esto es medicinal, recreativo. Sí, pero entonces está todo el mundo enfermo, porque todo el mundo está consumiendo. Entonces, eso es lo que hace, o legalizan el pecado. Yo me horrorizo al ver las notas en algunos de nuestros periódicos de nuestros países, donde dicen las trabajadoras sexuales. Yo digo, sí, también los cavernícolas que ponen estas notas deberíamos escribir, porque deberíamos horrorizarnos al ver que mujeres son sujetos de abuso, de violencia, de ser utilizadas para ser explotadas. No darle estatus a una práctica tan degradante como la prostitución de la mujer, cuando la Biblia clama desde lo más profundo del corazón de Dios, pidiendo que haya
misericordia sobre las personas, sobre los niños, sobre las mujeres, sobre los ancianos que son sujetos a injusticia y violencia. Entonces lo que hace el creyente es que denuncia el pecado y permanece siendo fiel al Señor. Saben que yo creo que otro de los objetivos del por cual Dios permite que todavía Satanás siga suelto y siga haciendo maldad y violencia en el mundo es porque es la única manera en la que Dios va a permitir que un grupo de creyentes sea elegido para ser salvo. No hay otra manera. ¿Sabe por qué? Porque si tuviéramos ciudades humanamente perfectas, sociedades humanamente perfectas. Yo recuerdo cuando antes de que empezara el avance de la robótica y de la ciencia y habláramos de carros eléctricos, de Tesla, presentaban en algunos libros de texto ciudades supermodernas donde la gente andaba volando por los aires en sus carros y verdad, y se conectaban y eso es un pensamiento extraordinario. Y hoy en día los hombres dicen nosotros podremos tener una sociedad perfecta, hasta podremos prevenir que los hombres mueran. Eso no será posible, pero ellos creen que lo pueden lograr. Algunos dicen podríamos hasta poner los cerebros de las personas y de alguna manera empacarlos y guardarlos allí para luego utilizarlos y nosotros formar cuerpos. Esa es la idea que algunos tienen. Y tener esa sociedad anhelada, utópica y real, porque no será posible, sería algo que inclinaría al ser humano a la perdición eterna, porque cuando nosotros estamos bien y no hay ningún problema, el ser humano olvida a Dios, olvida los preceptos que Dios ha establecido y le da rienda suelta a los placeres, le da rienda suelta al pecado y a la iniquidad. Entonces los perdidos no serían como la arena innumerable del mar, serían absolutamente como las estrellas y toda la arena innumerable del mar, porque el hombre sin Dios no tiene esperanza y sin Jesucristo no hay vida eterna ni hay salvación. Ahora déjeme aplicar eso para cerrar esta palabra en la vida suya y en la vida mía. Si usted gana el salario que quiere, si ninguno de sus hijos le da problema, si usted maneja el vehículo que usted sueña manejar, si usted tiene todo el dinero que usted quiere amontonar, si usted de esos que nunca se enferma, de esos que nunca tiene problemas, que su matrimonio siempre está al rojo vivo de la pasión del amor, si usted de esos que no tiene dificultades, usted es un candidato directo al infierno, porque se va a olvidar del Señor, lo va a dejar, se va a olvidar de dónde viene la bendición y de dónde viene la prosperidad. Pero cuando usted ve que hay peligro alrededor suyo, que se mudó al vecindario que usted creía que era de su sueño y de repente el vecino mata a la esposa, o de repente se mete el ladrón en el vecindario y se lleva todo, entonces usted aprende a doblar la rodilla, usted aprende a buscar al Dios de la intervención, usted aprende a recitar el Salmo 91, usted aprende a recitar el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Usted aprende a citar el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando la nevera está vacía, cuando usted tiene problemas, cuando usted sabe que ni el abogado lo puede ayudar, que ni el médico lo puede ayudar, que ni papá lo puede ayudar, que ni el gobierno ni el político lo puede ayudar, entonces usted aprende a cerrar cada día con las palabras de Habacuc en el capítulo 3: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque el labrado no dé mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre las alturas. Jehová es mi ayuda y mi socorro.
Gloria a Jesús. Cuando hay problemas, sabemos que Jehová es nuestra ayuda. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos prendemos de la cruz, nos prendemos del nombre de Jesús, nos prendemos del socorro divino. Y no importa lo que estemos viviendo, hay una paz que inunda nuestro ser. Hay un merengue que llena nuestra alma. Hay un son que resuena en nuestra mente sin importar lo que estemos viviendo, porque sabemos que Dios es bueno sin importar lo que está pasando alrededor nuestro. Dice amén. Recibe la palabra. Póngase de pie y déle el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Déselo con gozo al Señor. Aleluya. El clamor, mis amados, mientras oramos, le invito a cerrar sus ojos. El clamor de la iglesia del Señor se encuentra en este libro, en el capítulo 3, en el capítulo 1, en el 2. ¿Y sabe lo que dice aquí Habacuc? Dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. El clamor de la iglesia ante la realidad del mal que ve en el mundo es pedirle al Señor: aviva tu obra. Trae un gran avivamiento, porque la Biblia dice que son pocos los que se salvan. Y el clamor de la iglesia, el testimonio del cristiano, el testimonio con su vida, el testimonio con sus palabras y la oración incesante del creyente hace que el poder del mal se frene, se detenga. Tenemos que orar, porque literalmente lo que nosotros estamos viendo ante nuestros ojos parece como si fuera el cumplimiento de esa profecía en Apocalipsis capítulo 12, donde dice: el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con gran ira. Pero la iglesia clama y dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. La iglesia clama y pide la unción del Espíritu Santo para enfrentarse a las batallas que tenemos que librar. Las batallas criando los hijos, las batallas con las finanzas, las batallas con nuestros matrimonios, las batallas con la violencia y el mal en el mundo, la injusticia, el pecado, las tentaciones que tenemos que enfrentar a diario. La iglesia clama y pide la unción del Espíritu Santo de Dios, porque sabe que sin la ayuda sobrenatural del Señor no podremos lograrlo. Necesitamos una fe violenta, mis amados.